A ver qué. Recording is on. Ya empezó la grabación. Muy bien. Sí, vamos a leer ahí en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a ir al versículo que es un clásico. Está ahí a partir del versículo 15. Voy a leer del 15 al 21. Muy bien. Dice así. 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es una porción de la palabra que es un clásico en el mundo evangélico. Sí. Y se usa mucho para evangelizar y se usa mucho como testimonio de la salvación. Pero sucede como en el chiste ese que yo les envié, ¿verdad? Prepárate, ¿verdad? La gente, cuando lee la palabra, realmente no entiende. Y le pasa lo de este chiste, ¿va? Que este morenito, lo único que entendió fue ir a hacer una taza de té, una bebida caliente, ¿verdad? Porque él escuchó que le dijeron, prepárate porque Jesús viene pronto. Bueno. Pero hermano Al, y me incluyo yo, muchas veces nosotros leemos la Biblia y nos pasa lo mismo que le pasó a este negrito. Nosotros decimos negrito, a este hombre de raza, a este negro, que oyó, pero entendió con base a la información que tiene. Pero no entendió lo que realmente era el mensaje. Hoy en día, hermano Ali, con todas las personas que yo comparto la Biblia, yo me encuentro personas que siempre le dicen a uno, o algunas veces le dicen a uno, vea, no pierda el tiempo conmigo. Yo creo en Dios. Yo ya acepté al Señor. ¿Por qué usted no pierda tiempo conmigo, sino que predíquele a las personas que no creen en Dios? Y escuchando hasta al pastor David Kwon, mi pastor aquí en San José, él nos decía que dijo algo muy interesante que yo no lo podía saber hasta que él lo dijo. Entonces él dijo que estaba contando su testimonio.
Entonces él dijo que él iba para Filipinas y Dios le abrió el camino y le dio todo lo que necesitaba para ir a Filipinas a un campamento mundial. Él en ese momento, el pastor, es estudiante en la escuela misionera. Y siendo estudiante en la escuela misionera, él no trabaja, no tienen ingreso. Pero él creyó en la palabra de que Dios todo lo tenía preparado. Y entonces, él, escuchando al pastor Oxopar, él estando en la escuela misionera, esa palabra que él recibió de que todo estaba preparado, porque el pastor Oxopar estaba predicando sobre Génesis. Génesis es cuando la palabra dice que Dios, para probar a Moisés, le pide que sacrifique a su hijo, a su hijo Isaac. Y ese es Génesis. Perdón, esa Abraham, hermano, usted mencionó que a Moisés. Perdón, sí, es Abraham. Sí. A ver, es Génesis 10. Nacimiento Abraham. Génesis 22. Y en el versículo, en el versículo 'Qué pena, yo no leí esto antes'. Pero en un momento dado, Abraham le dice a Isaac: Dios te va a proveer, ¿verdad? Versículo 8. Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, esta palabra penetró en el corazón del pastor nuestro en aquel tiempo en que él estaba muy joven y estaba en la escuela misionera. Entonces, esa palabra penetró en su corazón y él creyó en esa palabra. Entonces, él tenía la seguridad de que podía viajar a Filipinas, de Corea del Sur a Filipinas, a un campamento mundial, ¿verdad? Él está contando ese testimonio y él mencionó que en Corea del Sur muchísima gente cree en Buda o siguen, digamos, las enseñanzas de Buda, pero dice que en Filipinas es el país donde más estatuas de Buda hay, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo nunca había pensado en eso, porque yo ni soy coreano, ni soy de esa parte, y yo no tengo idea de lo que es creer en Buda. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en este lado del mundo, que es Occidente, nosotros crecimos desde niños y nos enseñan desde niños sobre Dios. Entonces en nosotros sale muy fácil la palabra Dios y muy fácil todo el mundo te dice que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¿verdad? En este mundo aquí en que nosotros estamos y sobre todo nosotros los de habla hispana, que tenemos una enseñanza española católica, ¿verdad? En nuestros ancestros, en nuestros abuelos. Entonces nosotros crecimos con la palabra Dios en la boca, no con la palabra Buda. Entonces dije yo, mira, y el pastor me está enseñando algo, y entonces yo me puse a meditar. Para nosotros es muy fácil decir yo creo en Dios, ¿verdad? Pero en decir yo creo en Dios y que realmente
yo crea en Dios, hay una distancia muy grande. Y cuando leemos la Biblia, entonces interpretamos la Biblia con base a la información que tenemos en la cabeza. Desde niños tenemos la palabra Dios en la boca. Leemos la Biblia y leemos la palabra Dios y entonces nosotros asumimos de que lo que tenemos en la cabeza es exactamente lo que estamos entendiendo en la Biblia. Por eso puse ese chiste, ¿verdad? Sí. Y por eso me gusta escucharlo. Porque muchas veces cuando yo leo la Biblia, estoy entendiendo la Biblia con base en la información que yo tengo. Prepárate, Jesús viene pronto. O sea, prepárese usted, porque Sí. Jesucristo regresa. No vaya y haga una bebida caliente, porque Jesús viene. ¿Verdad? Pero nos pasa de que asumimos de que creemos en Dios, porque así nos enseñaron. Entonces mucha gente me dice, diácono, no pierda el tiempo conmigo. Yo creo en Dios, me dicen las personas. Y cuando uno lo saluda, ¿verdad? Antes de compartir, y dice, diácono, qué gran bendición, que Dios lo bendiga, que viene a darme la palabra, ¿verdad? Y entonces tenemos en la boca la palabra Dios, la palabra Dios, la palabra Dios. Y esa enseñanza que tenemos, Dios tiene que usar su misericordia y su poder para quebrar esa mala enseñanza en las personas a las que Él va a salvar, ¿verdad? Porque la salvación no depende de la forma en que yo hablo. Si yo digo, yo creo en Dios, yo acepté a Dios, yo soy bueno, en eso no está la salvación. Yo siempre digo lo que voy a decir. Para no enredarme y ponerle entendimiento a lo que leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 15 al 21, yo debo ver todos esos versículos apuntando al cielo. Cuando yo apunto al cielo, entonces esa lectura, si yo apunto al cielo, esa lectura cambia y rompe esa enseñanza tan fuerte que tenemos desde nuestros abuelos. Uno crece y uno va a la escuela, y yo recuerdo cuando yo iba a la escuela, la maestra lo primero que hacía era una oración. Obviamente ya eso no se hace, es prohibido, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando yo crecía, había una oración, ¿verdad? Por ejemplo, mis nietos van a escuelas católicas, ¿verdad? Y entonces ahí les enseñan todo lo que tiene que ver con la religión católica. Entonces mis nietos se persignan, ¿verdad? Sí. Mis nietas sobre todo, ellas repiten la oración que les enseñan en la escuela, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que están inmersos en la cultura cristiana, católica, evangélica, de las dos. Entonces, Dios quiere, a través de la palabra y a través del entendimiento de la palabra,
Él quiere romper eso. Quiere romper esa mala enseñanza. Porque nos parece que todo está bien, pero no es cierto. Entonces, ¿cuál es el secreto? Apuntar al cielo. ¿Qué es apuntar al cielo? La Biblia enseña que venimos del cielo, Amén. ¿verdad? Y la Biblia enseña que la gran mayoría de los seres humanos que vienen del cielo no van a regresar al cielo. No van a regresar. Son pocos los que van a regresar. Dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando dice escogidos, ¿qué quiere decir la Biblia? Quiere decir que el que escoge es el dueño del cielo. Amén. Aquí entra el que yo digo que entra. Aquí no entra el que tiene en la boca Dios. Porque en el cielo, el Padre Celestial es el que dice quién entra. ¿Verdad? No entra porque yo digo Dios, 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 Dios. No entra. Entonces, cuando yo me encuentro en el mundo evangélico, porque esa frase es típica del mundo evangélico, es más, yo la usé 42 años. Cuando me preguntaban, ¿y usted qué? ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Así fui enseñado. Dice, yo acepté. Y si usted se pone a leer la Biblia, en ninguna parte dice que hay que aceptarlo. ¿No? En ninguna parte. Porque esa es una mala enseñanza. Entonces vea cómo dice el Evangelio de San Juan capítulo 3. Vea lo que dice aquí. 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces para no perderme, tengo que creer en él. El ser humano está aquí en el planeta Tierra perdido. Está perdido. Entonces ya el versículo 15, ya hay que entender básicamente el mensaje del Evangelio. El Evangelio comienza por dar la mala noticia. Entonces, ya aquí dice, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna se tiene en el cielo. O sea, para que pueda entrar al cielo y tener vida eterna, tiene que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque está perdido. Está perdido. Entonces no es un tema de que yo acepto o no acepto. Es un tema de creer. Amén. Pero el creer, como hablábamos al principio ahí, vagamente, el creer es sinónimo de la fe. Sí. Y el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creer viene por el oír. Viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. Entonces, cuando yo creo porque estoy oyendo muchas veces sobre Jesús. Y si Dios hace que lo que yo oiga me sea revelado aquí y aquí, es que yo creo.
Entonces, por esa razón, uno siempre tiene que ponerle entendimiento a la palabra. Vea lo que dice aquí, hermano Al, y esta palabra es también para mí y para el Sí. hermano Gerardo, y también es para las personas que van a escuchar esto. Vea lo que dice aquí. Dice 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero vea el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenar al mundo. No. Ya el mundo estaba condenado. No, sí, amén. Porque el 18 lo ratifica. Ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado. Pero dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una reiteración del versículo 15. Ya lo está repitiendo 2 veces. Entonces, 2 veces significa ponga atención, ¿verdad? Ponga atención, dice. Vida eterna es entrar al cielo, ¿verdad? Dice 19, y esta es la condenación. Entonces vamos a ver cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, paremos ahí, para que no nos pase lo del chiste. ¿Mm? Entonces, ve, hermano Al, dice 19. Vamos a ver qué es la condenación. La condenación es que, aunque Jesucristo vino, que es la luz, ¿verdad? Yo soy la luz. En Génesis dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Jesucristo es la luz. Amén. Él vino al planeta Tierra en Génesis y él es la luz, no el sol, la luz. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra en Génesis, en los primeros versículos, está condenado. ¿Quién lo tiene condenado? Las tinieblas. ¿Quién es las tinieblas? El dueño del mundo. Satanás es las tinieblas. Y se separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, él desde el puro principio, él viene a la tierra, Jesucristo viene a la tierra y se encuentra la tierra oscura y alumbra y dice, estos son míos, esto es la luz. Y aquí están las tinieblas, aquí están los que son de las tinieblas. Dice, estamos hablando de la condenación. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo que hablamos. Hablamos de que muchos son los llamados y pocos escogidos. La gran mayoría de los hombres amaron las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque los hombres, el testimonio de la humanidad, de los hombres, le gustan las cosas malas. Las cosas malas no es un tema de inmoralidad. Las cosas malas es que a los hombres les gusta la guía y la dirección que Satanás pone a la humanidad para hacer
que la humanidad siga el corazón de Satanás. Las malas, las obras malas, es sinónimo de Satanás. No tiene que ver nada con la inmoralidad. Porque si yo veo que las obras malas, si yo lo veo como algo inmoral, entonces me está pasando lo del chiste. Estoy malinterpretando el mensaje. Las cosas malas no es inmoralidad. El malo es la oscuridad. El malo es Satanás. Amén. Entonces, si empezamos a ver la Biblia con este entendimiento que Dios pone, entonces nos damos cuenta que las cosas malas no es algo inmoral. Y es muy fácil de darse cuenta. Por ejemplo, la oscuridad, la condenación, la maldad entra en el corazón de Adán y Eva. ¿Qué cosas malas hacía Adán? Moralmente, ¿qué cosas inmorales hacía Adán? Ninguna. Pero la maldad entró en el corazón de Adán. Entonces ya la maldad no es un tema de inmoralidad. La maldad es un sinónimo de Satanás. La condenación es un sinónimo de Satanás. El mundo ya estaba condenado. O sea, el mundo ya, Satanás era dueño del mundo. Condenado. ¿Qué es condenado? Es sinónimo de Satanás. El condenado es Satanás. Amén. Él está condenado al infierno eterno. Él está condenado a estar afuera del cielo. Él es el condenado. Él es el malo. Es la oscuridad. Él es el que hace las obras malas. ¿Cómo las hace Satanás? ¿Cómo hace Satanás las obras malas? Usa cuerpos. Para en los cuerpos de los seres humanos, él realiza y ejecuta toda clase de concupiscencias usando cuerpos humanos. Por eso el Señor Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que ese mundo que está condenado, él quiere de ese mundo condenado, él quiere sacar a unos cuantos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Entonces, mensajes típicos en el mundo evangélico como el que leímos, si lo leemos así rápidamente, entonces asumimos que todo lo que yo tengo aquí adentro es lo que está hablando aquí del 15 al 21. Pero si lo empezamos con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu de Dios, ponerle entendimiento a lo que está hablando el apóstol Juan, entonces nos damos cuenta que todo lo que yo tenía aquí en la cabeza era mala información. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí en la cabeza es, o lo que me enseñaron mis papás y mis abuelos, y la televisión, y la escuela, y el periódico, y la sociedad, es que las personas que hacen cosas malas inmoralmente, esas van al infierno. Pero las personas que hacen cosas buenas, esas agradan a Dios y van al cielo. Y no es así. Los seres humanos que hacen cosas buenas en la sociedad moralmente y las personas que hacen cosas malas, inmorales en la sociedad, los dos están condenados.
¿Por qué? Porque Génesis capítulo 2, 15, 16 y 17 dice que el que come el fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirá. Morir es morir espiritualmente, es ser condenado, ser atrapado por Satanás. Entonces, aunque haga algo bueno, aunque coma el fruto bueno o coma el fruto malo, ya nosotros, después de Adán, nacimos condenados. Pero hoy en día, ¿verdad? Y a mí me pasó o me enseñaron 42 años de que yo me portaba bien. Si yo era bueno, iba al cielo. Y si era malo, iba al infierno. ¿Verdad? Pero aquí no está hablando de eso. No. Está hablando de que no importa si usted sea bueno o malo, lo importante es que usted crea. Amén. Pero el creer no es resorte mío, no es capacidad mía de creer. Muchas personas yo les pregunto, ¿cómo cree usted en Jesús? Y ellos dicen, yo con mi boca confieso y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo confieso y creo y lo repito y lo repito. Y yo me quedo viéndolos y digo, Señor, aquí en mi corazón yo elevo una oración. Señor, ya para ese corazón de hablar tantas tonteras. Señor, tenga misericordia de esa persona que tengo aquí enfrente. ¿Dónde dice en la Biblia que repitiendo y confesando con mi boca yo voy a creer? Lo dice. Pero es una mala enseñanza. Claro, ahí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Ahí dice. Pero cuando yo confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador, yo tengo que conocer quién es Jesús. Amén. Sí. Yo sé que el hermano Gerardo tiene la experiencia y tiene el expertise, y hay clientes de él que me pueden decir, busque a Gerardo para que le haga un jardín, ¿verdad? Porque Gerardo me puede presentar a mí testimonios de personas que lo conocen a él. Entonces eso me da seguridad a mí. Entonces, para creer en Jesús, yo necesito saber quién es Jesús. Y tengo que conocerlo de muchas maneras. Ya voy a terminar. Es que no quiero que se me haga muy largo el audio para poderlo enviar por WhatsApp. Es que si no lo puedo enviar por WhatsApp, a muchas personas no lo pueden escuchar. Aunque yo envíe el link del YouTube, las personas les gusta escucharlo directamente de WhatsApp. Entonces quiero terminar con esto. Sí. ¿Qué tengo yo que saber de Jesús para creer en él? Entonces lo digo de una forma rápida. La oscuridad es un ser espiritual. El condenado es un ser espiritual. Entonces, para poder atrapar la oscuridad, el condenado, Satanás, el pecado, todos estamos hablando de sinónimos. La oscuridad, el pecado, Satanás, el diablo, demonios, infierno, muerte, todo es lo mismo. Le agrego una más. No puede entrar al cielo. Todo es lo mismo. Eso es un espíritu inmundo. Para poderlo atrapar, se necesita un cuerpo. Un cuerpo. Por eso Dios envió a su Hijo con cuerpo, con cuerpo. No lo envió espiritualmente, lo envió con cuerpo.
¿Por qué? Porque el plan era, hijo, vas a tener cuerpo como un ser humano. Y la misión suya es atrapar en tu cuerpo el enemigo mío. Atrapar en tu cuerpo ese espíritu poderoso que domina el corazón del ser humano. ¿Mm? Entonces, creer en Jesús empieza a tener sentido. ¿Mm? Y muchas personas, yo les comparto el evangelio de la salvación y muchas no creen porque tienen una mala enseñanza y entonces me dicen, no, es que cuando yo nazco de nuevo es porque yo me bautizo. No, es que yo levanté la mano y acepté a Jesucristo. No, es que yo confieso con mi boca que Jesucristo es Dios. Dice que hay que mencionar en la Biblia dónde está, cómo Dios arranca ese espíritu malo y lo pone en el cuerpo de Jesús. Por ejemplo, uno de los que yo estoy usando últimamente es Isaías 53, versículo 6, que dice, Jehová tomó el pecado de la humanidad y lo puso en el cuerpo de Jesús. También Levítico capítulo 4, y pondrá las manos sobre el cordero y será perdonado. O sea, ¿qué significa? Que el pecado de aquel hebreo que traía un sacrificio, un cordero, y le ponía las manos al cordero, a través de las manos pasaba el pecado, pasaba el espíritu inmundo al cordero. Por eso el cordero tenía que morir, porque dice que la paga del pecado es la muerte. También habla Mateo, perdón, voy a ver. Mateo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, aquí, cuando Jesús toca a este leproso, por la mano de Jesús pasa ese espíritu inmundo al cuerpo de Jesús. Por eso Jesús le dice, sé limpio. Pero la gente dice, es que ahí fue el milagro de que le quitó la lepra. Le quitó el pecado. Porque la gente lee la Biblia como el chiste. Porque lepra espiritualmente es sinónimo de pecado. Eso lo podemos explicar en otra ocasión. Sí. Pero Jesús dice que extendió su mano, hizo un puente. Es lo mismo que Levítico. Por la mano de Jesús, cuando él dice, sí quiero, él está diciéndole al espíritu inmundo de este hombre que tiene la enfermedad de lepra, le está diciendo al espíritu inmundo de este hombre, venga a mi cuerpo. Y ese espíritu inmundo, ese pecado, ese Satanás, no puede, o sea, tiene que obedecer el poder de Jesucristo. Amén. Y pasa al cuerpo de Jesús. Por eso ese hombre es leproso. Ese hombre es libre de la lepra, libre del pecado. Pero ese hombre no sabe. Porque él no va a la sinagoga. Por la lepra que tiene, no le permiten ir. Pero una vez que ya es libre del pecado, libre de la sinagoga, libre de la lepra, entonces le dicen el 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos.
Entonces Jesús está citando aquí Levítico capítulo 13. ¿Mm? Para que él entienda lo que Jesús hizo. Entonces, cuando nosotros escuchamos varias palabras de cómo sale el pecado, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, llega un momento en que Jesús le da el entendimiento espiritual y le revela el perdón del pecado. Entonces la persona dice, sí creo, sí creo. Pero tiene un montón de palabras que entró por el oído. Pero hoy en día, y yo fui partícipe de ese muchos años, fácilmente los líderes espirituales dicen, aquel lugar, aquel sector, reciban el Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Que todos están en el cielo. Mentiras. Mentiras. Esto es un trabajo de escuchar y escuchar la Biblia. Entonces termino ahí en San Juan capítulo 8. Perdón, San Juan capítulo 3. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvo por él, salvo por Jesucristo. Jesucristo arrancó la condenación y la puso en su cuerpo. Y él salva a aquella persona que escuchando y escuchando la palabra, Dios le da la posibilidad y le revela cómo Jesucristo le sacó el pecado, le sacó el espíritu inmundo, le sacó la condenación, le sacó al malo y lo cargó él en su cuerpo. Y él llevó ese pecado, ese espíritu inmundo al cuerpo y lo derrotó con muerte. Por esa razón hay que ponerle entendimiento a la Biblia. Sí. Quiero terminar con una palabra de oración y luego paramos la grabación y seguimos preguntando. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la palabra que tú nos has regalado y gracias Señor porque tú no vienes a condenar a los seres humanos, Señor, porque ya los seres humanos están condenados, o sea, están atrapados por Satanás. Tú quieres a algunos de esos seres humanos, tú quieres librarlos de Satanás. Por eso, Señor, para ser libre de la condenación hay que creer en ti, pero para creer en ti se necesita escuchar la palabra de diferentes maneras, de diferentes formas, hasta que tú, si tienes misericordia, le revela a esa persona la salvación. Le revela a esa persona cómo salió el espíritu inmundo y tú lo cargaste en tu cuerpo y lo llevaste a la cruz y ahí derrotaste a Satanás y lo enviaste a la muerte. Tú, ahí en la cruz, tú mueres, Señor. Tú derramas toda tu sangre. Tu sangre es una señal de que tú has muerto y que Satanás murió juntamente contigo. Lo que no podía saber Satanás es que tu poder, Dios Padre, tú fuiste y sacaste de la muerte y le diste vida otra vez a Jesús. Por eso él resucitó. Y el hecho de que él resucitó es la esperanza de nosotros que vamos a resucitar con él en el día postrero, en el final de los tiempos, para entrar al cielo santo juntamente con él. Gracias, Señor, por esta palabra y bendice a cada persona que va a escuchar este audio. Ponemos esta cita bíblica en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a parar aquí este video de mi momento de tener grabación